el Partido Popular de Mariano Rajoy ha sido el partido que más ha subido los impuestos de la historia de la democracia, en porcentaje. No sé si ahora, justo como el de Pedro Sánchez, no lo es, ¿eh? Esto se puede comprobar con ChatGPT, pero es lo contrario de libertad. O sea, es un señor que se presentó a unas elecciones, ganó por mayoría absoluta, y en su programa electoral solamente llevaba un eslogan, y es reducir impuestos. De hecho, hizo hasta una recogida de firmas el día que ZP subió el IVA del 16 al 18%. Hizo una recogida de firmas en todas las calles de España. Ahora tenemos el 21. Y al año de entrar lo subió del 18 al 21. El mismo tío que hizo una recogida de firmas para en contra del 16 al 18. Sí, pero bueno, también el época en la que se déficit público enfrentó, que heredó Mariano Rajoy fue el 11% del PIB. ¿Y por qué no redujo ningún gasto? Redujo muchos. ¿Redujo muchos gastos? Sí, por ejemplo, las pensiones se reformaron para que no subieran con el IPC, sino con un factor que era menos que el IPC todos los años. Y las pensiones son el 60% del gasto público. Congeló el sueldo a los funcionarios, que son el otro 25%. El gasto en infraestructuras lo congeló prácticamente. O sea que es que ya no podía reducir más. ¿Qué reduces? Ya solo le quedaba aumentar impuestos. O sea, venía también de un contexto muy complicado. ¿Tú crees que si tú y yo nos apostamos a un chuletón sobre si el gasto público se aumentó o se redujo en la época de Rajoy, tú me invitas a mí a comer o te invito yo a ti a comer? Ten cuidado que este se lo sabrá ya. Si está apostando es por algo. Un chuletón... ¿Cómo medirías el gasto público? ¿Como gasto absoluto o porcentaje del PIB? Que encima el PIB fue... Bueno, es que el PIB estuvo cayendo. De la manera... No, el PIB no cayó. Y es que hay una serie de estabilizadores automáticos en economía que cuando la economía va mal, esos suben automáticamente. Por ejemplo, las prestaciones por desempleo. Sí, cuando hay una crisis, se pagan más prestaciones por desempleo. Es cierto. Cuando hay una crisis, normalmente los intereses también pueden subir. Bueno, eso no depende, no siempre igual. Pero si hay déficit público... por carga financiera. ¿Y tú no crees que casualidad? Es que encima es que como lo tengo estudiado, pues entonces tengo ventaja. ¿Te acuerdas del 2016? Que fue un año entero sin gobierno. Mariano Rajoy estuvo un año de gobierno en funciones, se llama, ¿no? O sea, funciones, ¿no? Sí. ¿No te parece casualidad que 2016 fuese el año de todos los casi 7 o 8 años que estuvo el Partido Popular que más creció España en el PIB? Un 3%. Cuando no hay gobierno. Cuando no hay gobierno. Dejamos las cosas ir solas es cuando van bien, ¿no? Cuando no hay gobierno es que no podía comprobar nada. O sea, pero ahí podríamos citar a Rajoy que no hacer nada también es tomar una decisión. Eso es muy de Rajoy, esa frase, por ejemplo. No tomar una decisión también es tomar una decisión. Abel, España perdió una oportunidad de oro, macho, para hacer todo. Pues se hicieron una serie de reformas. O sea, me encanta esta discusión porque ojalá me convenzas de que estoy confundido, ¿eh? Pero a ver si te convenzo yo a ti, o si te convenzo no, o si enriquecemos el debate. España tuvo una oportunidad de oro para hacer todas las reformas necesarias en España, para quitar los ERES de Andalucía, para reducir el número de burocracia y funcionarios y diputaciones superfluas. Estuvo congelado la contratación de funcionarios, lo tuvo Rajoy congelado durante 4 o 5 años, no se contrataba ni uno. Vale, pues vamos a mirar si al final de Rajoy había más. De hecho, se contrataba uno por cada 10 bajas que había. Me encanta que me digas esto, porque como el dato mata el rato, vamos a comprobar cuántos funcionarios había cuando... Ojalá esté confundido yo, pero creo que no lo... a lo mejor sí lo estoy, ¿vale? Pero... Hubo una reforma laboral que liberalizó el mercado de trabajo, se introdujeron contratos más flexibles, se bajó la indemnización por despido de 45 días a 33. Pero es que podríamos haber tenido la misma reforma laboral que tiene todos los países con pleno empleo. Y sin embargo seguimos teniendo la legislación laboral más rígida de toda Europa, menos rígida que antes, te lo compro, pero seguimos siendo, junto con Italia y creo que también junto con Francia, los más rígidos de toda Europa. Y teníamos una oportunidad de oro. ¿Y sabes por qué tenemos una oportunidad de oro? Porque es el único momento de la historia... cuando hay crisis la gente acepta estas reformas. El único momento de la historia de la democracia de España que hubiese hecho la medida que hubiese hecho, no hubiesen ardido las calles. O sea, ¿por qué Javier Milei, y esto siempre lo digo, no está teniendo contestación? Pues porque hay 1 de cada 2 niños en Argentina que no comen caliente todos los días. Entonces, hagan las medidas que haga Javier Milei, la gente no se manifiesta, está en una situación extrema. ¿Qué ocurre? Que España en 2012 estaba en una situación extrema. Y se podría haber hecho mucho más de lo que se hizo.
Y creo que Pues Rajoy tuvo... hay un discurso extendido, Alberto, que no es el tuyo, que es el contrario, que es decir, que se recortó mucho y no se tenía que haber recortado tanto. Los recortes de Rajoy, del PP, que dejaron la sanidad, la educación, las pensiones en los huesos. Yo creo que se aumentó el gasto en sanidad y en educación. Yo no creo que aumentara, ¿eh? ¿Estás seguro? No estoy, ya no, porque un tío... Tendríamos que mirarlo. Yo no creo que un tío aumentara. muy bueno como tú me lo estás contradiciendo, por lo cual no estoy seguro. Pero... A ver, distingamos varios ámbitos. En el ámbito laboral se flexibilizó. No lo suficiente, estoy de acuerdo contigo. Pero no se fue hacia... ¿Hay algún país no se en el mundo más rígido que España? Sí, Alemania mucho más. ¿Alemania más rígida que En España? Alemania no puedes despedir, sencillamente. Mucho más. No lo sé. Sí. Alemania es de los más rígidos que existen en legislación laboral. España no es de los más rígidos. Bueno, 33 días por año trabajado. Pues eran 45. Eran 45. Eran 45 y con un máximo de, no sé si ahora son 36 mensualidades, entonces eran 40 y tantas. Ahora son 20, sí, son 48. O sea que era bastante peor. Y de hecho ahora el gobierno actual no lo ha reformado. Bueno, han prometido que lo iban a reformar si había una sentencia del Tribunal Superior de la Unión Europea en ese sentido, y la ha habido. Y ahí están las dos almas del gobierno. Hay una que quiere reformarlo ya y la otra que de boquilla no dice que no, pero saben que eso sería malo para la economía, hablo de la parte socialista, y de momento no lo han tocado. Tengo entendido, perdón, que se ha metido, bueno, esto me lo han dicho y no lo he comprobado, pero que en una de las últimas modificaciones se ha metido que antes, cuando un administrador único se jubilaba, tenía una empresa, pero era una sociedad limitada profesional, o sea, y se jubilaba, podía jubilarse y como un autónomo, es decir, que ya está, que se jubilaba y podía irse sin tener que pagar las indemnizaciones, y que ahora para el caso empresa, en las sociedades limitadas profesionales, hay que pagar las indemnizaciones, y que eso se ha metido en una de las últimas reformas de... No lo sé, eso no lo conozco. Yo no lo sé, tampoco. La protección al trabajador y la legislación laboral está que me muy parece bien, muy bien, pero por otro lado el lo problema es pienso yo, que eso al un... final repercute en el empleo. O sea, al final, pues si el mercado laboral es muy rígido, pues los empresarios van a contratar menos gente, porque saben que tienen ahí una rémora para cuando vengan las vacas flacas. Al final, yo creo que lo que mejor defiende al buen trabajador no es la legislación laboral excesiva, sino su propio buen trabajo. Eso es así. Eso es así. Y que el mercado funcione de verdad. Si el mercado funciona de verdad, como tú decías, a ti te cuesta encontrar arquitectos, pues vas a dar unas condiciones excepcionales para conseguir arquitectos. Claro. Y eso es lo que... Y se las darás mejores, que es lo más justo, al buen arquitecto que al mal arquitecto. Sin embargo, la legislación laboral rígida protege a los malos, porque protege a todos por igual, al malo y al bueno. Entonces, no vayamos a la rigidez absoluta en el mercado laboral. Volviendo en el tema que estaba comentando sobre Rajoy, sí, yo tengo la sensación de que el perfil moderado, o sea, a él le tocó una época difícil y no es un tío echado para adelante, ni era una persona muy mediática, ¿no? Pero yo creo que hizo lo que pudo, como seguramente casi todos los presidentes, y le tocó lidiar una época muy complicada, sí, que a España no la rescataron sobre el papel, en teoría, pero no fuimos rescatados como Grecia. Ya veremos la siguiente, que en esa época debíamos el 115, más o menos, del PIB. Ya estamos en el 102 o 103. ¿Tú crees que el rescate de los bancos de España no fue rescate...? Bueno, no fue como el de Grecia o como el de otros países. No hubo una condicionalidad excesiva. Condicionalidad en las pensiones. Lo que se hizo voluntariamente, no con una troika que te venía y te... que el rescate en términos macroeconómicos habría sido bueno, porque nos habría obligado a hacer las reformas que si no nadie hace con asumir el coste político. Lo que decía él. El problema es que el rescate psicológicamente, porque la economía tiene mucho de psicológico, habría creado tal depresión social que el consumo se hunde y nos habría costado más salir del hoyo, porque la economía tiene una parte, digamos, matemática, que es de hacer reformas y de una serie de reglas que sabemos que funcionan o que no funcionan, lo que hablábamos ahora del mercado laboral, de que si es muy rígido no se contrate, si es más flexible si se contrata, y luego tiene un componente psicológico, que es también el que ahora está ayudando a España. La gente, cuando tiene la sensación de que las cosas van bien, pues consume y gasta. Cuando la gente piensa que las cosas van a ir a peor, se retrae, y eso se retroalimenta, es un círculo vicioso o virtuoso. Entonces, en economía lo importante es conseguir entrar en el círculo virtuoso, porque luego todo te ayuda, y Rajoy lo que pasaba es que venía del círculo vicioso y tenía que darle la vuelta al virtuoso. Eso cuesta mucho. Cuando estás en el virtuoso, la tienes que cagar, con perdón de la palabra, mucho para entrar en el vicioso. Sí. Que ahora estamos en el virtuoso todavía, sí, pero
acumulando desequilibrios que cuando entremos en el vicioso lo van a hacer más profundo todavía. Hemos empezado hablando de lo que tú has comentado sobre las horas de los trabajadores y hemos acabado hablando de trabajador y empresario. La dicotomía de quién depende más del otro, el empresario del trabajador Es muy buena, tío. o Ese es el, un buen tema. o el Buenísimo. trabajador del empresario, ¿cómo lo veis vosotros? Pues es A ver, mucho. yo voy a lanzar, porque esto lo he discutido más de una vez y creo que tengo razón. Y el tema es, yo tengo en mis empresas tengo unos 25 o 30 empleados, ¿vale? Para ubicarnos. Yo el día que me di cuenta que yo dependo de esas 25 personas y que lo bien o lo mal que me va a mí y que me pueda ir a Japón 2 semanas con mi mujer, que me he ido, aunque sí, he ido a dar un congreso, pero me he ido a Japón 2 semanas de vacaciones y me ha seguido funcionando, no se ha caído el mundo. Es gracias a que tengo 25 tíos que son más buenos que yo en lo que hacen, es clave para decir que yo dependo de ellos. Y o los cuido o a mí me va a ir mal en la vida. ¿El problema cuál es? El problema es que hay mucho empresario, y yo he estado en ese punto, en esa parte también, que somos o hemos sido egocéntricos y creemos que somos el ombligo del mundo. Y creemos que nosotros somos los que nuestros empleados dependen de nosotros. Y nosotros le damos de comer a 25 familias. Y nosotros, y nada más lejos de la realidad. Cuanto más te centres en que tú eres el sadepensia, pues más cerrado estás y menos ves las cosas venir. Y cuanto más te des cuenta que tus empleados, que a ti te va bien gracias a tus empleados, más te centras en tener a gente mejor que tú trabajando para ti. Que ahí está la clave del éxito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Solo hay un momento, digamos, una circunstancia en la que el empleado sí depende de ti, y es cuando tú te equivocas seleccionando a ese empleado. Ahí es donde tú sí puedes ser culpable y que al final se vuelve contra ti. Sí. O sea, tu responsabilidad es seleccionar bien a tus empleados y a partir de ahí cuidarlos. Cuidarlos en todos los sentidos, estimularlos, formarlos, pagarles bien, bueno, pues hasta tener un trato más que cordial con ellos. Y si eso lo haces bien, al final es un win-win para ti. O sea, es que si ellos están bien, tú vas a estar mejor todavía. Es lo que decía Alberto. Sí. ¿Y tú qué piensas, Juan? Yo opino igual, pero aparte tengo que decir que desde el último episodio que estuvimos hablando, me habéis hecho darle vueltas a una cosa súper importante, y es que yo tengo que meter gente a la rama comercial de mi empresa, porque llevo 20 años que vendo yo con mi mujer y solo pienso en los empleados como productores. Y cuando lo piensas así, entonces sí que tienes un poco la sensación de ellos dependen de mí, porque al final yo traigo el trabajo, ¿no? Pero pensándolo el otro día, lo pensé, digo, esta es mi mayor rémora, mi mayor esclavitud, o sea, es lo de tener que coger las llamadas y tú no tener que cogerlas, es porque yo eso no lo tengo delegado. Y con lo bueno que soy yo delegando producción, tengo que aprender también a delegar comercial. También depende. Y así me daré cuenta de que dependo totalmente de mi empleado. No, y hay gente mejor que tú. Y gente mejor que yo vendiendo. Esa es la clave. O sea, si tú tienes gente mejor que tú vendiendo, ¿qué coño haces tú vendiendo? Si que son mejores que tú. O sea, Claro. Sí. Olvídate de tu vender, si que son mejores que tú. O sea, egoístamente estás haciendo el tonto. Si tú vendes, si tienes gente mejor que tú vendiendo, Totalmente. no vendas. Y cuando me voy a los sitios donde están los estudios de arquitectura más potentes del mundo, ¿qué tienen? Vendedores, developers, porque en arquitectura no se puede decir que son vendedores, son developers. Pero gente que lleva la parte comercial del estudio. Pues ese es mi... También depende a 5 años. del ciclo de la empresa, porque Alberto, tú cuando tu empresa estaba naciendo y creciendo, entonces sí eras tú. Sí. Los empleados sí dependían de ti, mucho más que tú de ellos. No tenía empleados. No tenías empleados, es lo que me pasa a mí en mi empresa de trasteros. Las 14 horas al día que... eran tuyas por necesidad. A mí me pasa eso ahora que está en estado embrionario en mi empresa de trasteros, está en fase de crecimiento y ahora yo soy muy importante porque es que llevo sobre mis hombros muchas cosas. No tengo un empleado. Claro. Hasta que no tenga una cierta dimensión no te puedes permitir tener una plantilla que segmentes para poder delegar pues por funciones. Ahora es chico para todo tú, y si tienes uno también vas a ser chico para todo. ¿Y es por el tamaño? Porque yo, por ejemplo, en lo mío tengo claro
que cuanto más grande mejor. O sea, yo ahora cuando me va mal, lo que pienso es en contratar más gente, porque sé que cuando somos menos mi coste hora aumenta, soy más caro y entro en el círculo vicioso. Pero es que tu negocio es de personal, los que producen son las personas. En el negocio de trastero es un negocio de inmovilizado. Claro, pero personal... pero al final es lo mismo. Si tú tienes más trasteros, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo que cuando yo a ti no te conocía, pero conocía a un amigo tuyo, a Ricardo, Ricardo me dijo una vez, Alberto no se mete en negocios pequeños. ¿Sabes? Algo así me dijo, ¿no? Dijo, no, él siempre se mete en grandes operaciones, o sea, en sitios con muchos trasteros, no sé qué. Sí. Y yo lo pensé, digo, claro, sí, ubicaciones más grandes. Sí, existe la economía de escala, exacto. Sí, claro, sí. Entonces puede ser... Pero es por economía de escala, o sea, claro. Un centro pequeño te va a la cabeza le va a dedicar casi el mismo tiempo que uno pequeño. Que es lo mío, es lo mismo que me pasa. Lo mismo, pero yo en vez de un proyecto pero de 20 viviendas a ti casi te requiere el mismo trabajo que uno de 40. Claro. Yo me encalomo sobre 8 empleados y sale mejor que si me encalomo sobre 4. O sea, porque yo soy un gasto general, entre comillas, ¿no? Cuando yo vendo y cuanto más... Diluyes. Exacto. Y tú, en vez de estar encima de horas de producción, está encima de número de cosas de alquiler, ¿no? Entonces, es un tema de conseguir mucho crédito para poder hacer muchos trasteros, ¿no? Y bueno, y encontrar los locales, que ahora igual es lo más difícil. Además, Juan, pasa una cosa, tío, que igual estás de acuerdo, igual no estés de acuerdo conmigo, pero cuando estás empezando y eres pequeñito, tú tienes los empleados que te hacen falta. Cuando ya tienes un mínimo, por ejemplo, en el negocio de trasteros, cuando tienes un mínimo de 3 centritos, pues ya te puedes permitir el lujo de tener el número de empleados que necesitas más uno. ¿Qué se llama eso? Eso se llama el N+1. El N+1. ¿Qué se llama eso? Que claro, si se te pone alguien malo, alguien de baja maternal, alguien de vacaciones, tío, pues no tienes que ir tú a sustituirlo. Te puedes quedar tú haciendo lo que tú estás haciendo y está cubierto. Y ese salario extra que tienes se diluye. El gasto de estructura que tú estás diciendo pues se diluye, por lo cual es muy poquito el coste. Claro, si solo tienes un centro y tienes un N+1, se te lleva todos los beneficios de la empresa. Entonces no te lo permite. Entonces sí que te interesa crecer rápido hasta llegar que el N+1 no te vuela. ¿Sabéis una cosa que es muy de economista, pero una cosa que a mí me flipó? Fue la primera vez que vi un económico financiero de un supermercado. Claro, yo que vengo de una empresa de personal 75% del gasto, a ver que en un supermercado era pues no me acuerdo si era el 11 o el 10 o el... Pues mira, en un supermercado la comida es un 70%. 70, sí, pero que la gente no llegaba al 20, ¿eh? El coste de la mercancía vendida, el CMV, coste de mercancía vendida. El personal, pues sí, puede ser el 11 o el 12%. Entonces, claro, el alquiler, pues el 7, el 8%. Y al final el margen que les queda es un 2 o un 3%. Ergo, no más. En negocios como estos dices, oye, yo puedo invertir en hacer esto bien, porque al final esto va a hacer que venda más si consigo formarles mejor, si consigo que hagan mejor la rotación, si no, o sea... Oye, entonces, Abel, cuando los políticos estos de izquierda dicen que los supermercados tienen que bajar su margen, es complicado, ¿no? Porque si no tienen un 2% de margen, un 3%. Mercadona, que es el que mejor lo hace, tiene un 2 y pico %. O sea, y los demás tienen menos todavía. Y en Europa el más eficiente era una cadena holandesa, que tenía un 3 y pico %. O sea, que básicamente si ahora mismo el gobierno, por ley, saca un decreto de que Mercadona tiene que bajar un 5% el precio de todos sus productos, se produce el desabastecimiento. Porque no compra porque no venden en pérdidas. Modelo soviético. Pero yo voy a hacer de demagogo. Precios regulados es escasez. Si el precio no regula la oferta y la demanda, la regula la cola en la puerta del supermercado y las estanterías vacías. Eso es Argentina o Rusia soviética. O Venezuela. Y se produce el extraperlo o el mercado negro. El mercado negro, sí. Y una pregunta, no sé si lo sabéis, que a lo mejor no lo sabéis, pero voy a hacer de demagogo. Y si el tomate en el campo se vende a 3 céntimos y en el supermercado a €1,50 el kilo, pues ¿cómo puede ser el margen del 3%? Pues lo es. A ver, es que yo tengo un comercio textil, es que yo sé los márgenes con los que trabajamos. Claro, sí. Porque es que hay muchos gastos que no son la mercancía vendida. Es que tienes que pagar un alquiler, un coste laboral. Ahí hemos hecho la cuenta de resultados del supermercado. Eso significa, y además hay otra cosa, no solamente ese es el margen, sino que hay algo que se llama punto de equilibrio.
porque de esos costes hay algunos que son fijos. Por ejemplo, el alquiler, Sí, eso los es suministros, clave. la electricidad y todo eso. Si no cubres la seguridad y parte del personal, hay otra parte del personal que la escalas y venden más, pero hay un mínimo que tienes que tener sí o sí para reponer y abrir. Entonces, si no cubres esos costes mínimos, estás en pérdidas. Y la amortización de la inversión, que eso no lo hemos puesto, es que tú en un Carrefour pequeño de 1.500 metros o un Mercadona de 2.000, 2.500 metros, la inversión puede rondar los 3 millones de euros, 3 y pico. Entonces eso hay que amortizarlo. O sea, también. esos negocios o tienen mucho volumen O no. O sea, un supermercado, Mercadona, que vosotros veáis, tiene que vender 15, 20 millones de euros. Si no, no funciona. Palma. Y Carrefour, Alcampo, estos que son formatos Aldi, Lidl, pues con menos de 7 millones de euros, palma. 7, 8 millones de euros. ¿Y Mercadona cuánto has dicho? Mercadona vende por metro el doble que los otros. El doble. El doble. Por eso paga también alquileres mucho más caros. Puede permitirse mejores ubicaciones. Mercadona vende el doble. En mi barrio estaba el Carrefour ahí en el mejor sitio tal, y de pronto ha llegado Mercadona y ha cogido la esquina. Los mejores. ¡Pum! Delante del Carrefour. Y digo, ¿cómo lo ha hecho? Vendiendo el doble, puedes pagar el brillo, ¿no? el Sí, doble. al lado de tu centro. Las mejores ubicaciones se las va a llevar el Mercadona. Es una historia de éxito impresionante, como pueda ser Inditex. O sea, y son empresas españolas de las que tenemos que estar orgullosos.